nunca, jamás en mi vida me había pasado una cosa así. Nosotros somos por ahí de dar talleres o de predicar en otros lugares y siempre está esa cosita acá, como que, ¿será de Dios lo que voy a hablar? ¿No le pasó a alguno que por ahí tiene que dar una célula o alguna charla o consejería? ¿Viste qué te pasa que vos decís, che, ¿será de Dios lo que voy a hablar? ¿No será que le estoy errando? Mirá, si la palabra te respalda, vos metele. Seguro que es de edificación para alguien. El tema es que a veces, cuando no tenemos una identidad clara de quiénes somos, se vuelve medio complicadito. Vieron que Emi estuvo hablando de Jesús y de la vida de Jesús y de cómo era Él. Hoy me pasó algo re loco. Desde ayer me viene pasando en realidad. Yo vengo preparando los talleres que les voy a dar desde que nos enteramos cuál era el lema. Y hoy a la mañana volví a tener una luchita así en mi cabecita que decía, no sé, bueno, dale, ¿sabes qué? Voy a leer un poquito, le digo a mi esposo. Me voy a refrescar así un poco porque estoy como, bueno, y me puse a leer. Parecía que estaba leyendo chino. De verdad les digo, me sentía que estaba leyendo, no sé qué, la Biblia en arameo parecía que era. Yo le decía al Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo enganchar? ¿Por qué me parece desconocido lo que tengo acá? ¿Por qué me parece tan, pero parece como que esto no es lo que habíamos hablado vos y yo, o sea, sí. Y como que me puse ahí a pelearle al Espíritu Santo, creyendo que era como que peleaba con mi esposo, no. Él va a ganar siempre, el Espíritu Santo va a ganar siempre, siempre. Y mientras me estaba duchando, hoy en la mañana, le decía al Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque tengo que subir a ministrar, a predicar. ¿Qué le digo a esos chicos? ¿Cómo me vas a hacer esto? ¿Me vas a cambiar la prédica? Que hace como 4 semanas que venimos hablando de esto. No me podés hacer esto, le decía. Y lloraba de verdad, le decía a mi esposo, ya vengo, me voy al baño. Y me fui a llorar al baño, o sea, no le cuenten a nadie ustedes esto. Me fui a llorar al baño, en serio, mientras me duchaba. ¿Y saben lo que me decía el Espíritu Santo? Me hacía sentir, pero que me derretí. Algo similar a lo que le pasó a Emi el año pasado. El Señor me decía, ¿sabes qué pasa? Que yo los amo tanto a ellos, a ustedes, que yo no te voy a permitir a vos que digas nada que no sea lo que ellos necesitan escuchar. Entonces, yo decía, mi prédica, como dijo el Emilio, tu prédica, le dijo el Espíritu Santo. Y no iba por ese lado. Pero realmente lo que el Señor me hizo sentir es literal el amor que Él tiene por esta congregación. Tengan la certeza de que cualquier persona que se pare en este altar a predicarles palabra de Dios, Él no les va a permitir que le digan nada que ustedes no necesiten escuchar. Tengan la plena certeza, no importa quién sea el que esté parado acá, no importa si lo conocen, si no lo conocen, si es varón, si es mujer, el Señor no va a permitir que en este altar se pare a predicar nadie que no hable de parte de Él y que no hable lo que el pueblo de Él, sus hijos, necesitan escuchar. Amén, amén. Vamos a hablar un poquito de algo que yo no iba a hablar, pero Él sí. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? ¡Ay, qué copados! Son todos hijos. A ver, ¿me levantan la mano de vuelta? A ver, los hijos de Dios. Somos re muchos. ¿Y cómo saben ustedes que son hijos de Dios?
¡Olis! ¿Cómo saben ustedes que son hijos de Dios? ¿Nadie? ¿Nadie quiere decir nada? Uy, ayúdenme, loco. ¿Cómo saben ustedes que son hijos de Dios? Alguien, cualquiera que me pegue el grito. Porque lo aceptamos en nuestro corazón. ¿Por qué más? ¿Cómo? Creemos en su palabra. Amén. ¿Qué más? Porque somos su creación. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Cómo? Porque creemos en Jesús, por convicción. ¿Quién dijo eso? Párate. ¿Cómo te llamas? Ana. Como yo. ¿Viste? ¿Viste? Esta sabe. ¿Qué dijiste, Ana? Exacto. Porque tengo su espíritu. El espíritu de hijo. Exacto. Todo lo demás no necesariamente me lleva a ser hija de Dios. Vamos a hablar un poquito del espíritu de hijos. ¿Amén? ¿Cuántos tienen el espíritu de hijo? A ver, ¿me dicen amén? Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito. Yo voy a aprender mi Biblia, como dice el Emilio. Yo te puedo molestar con mis anteojos, porque me quise hacer la rependex, subí sin anteojos y ahora estoy... No, algo veo, pero mejor si tengo más claridad para leer. ¿Cuántos conocen el Padre Nuestro? ¿Amén? ¿Amén? ¿Y los demás hijos no conocen el Padre Nuestro? Sencillo. Ese versículo bíblico empieza con Jesús enseñándole a orar a sus discípulos. Y él le dice una frase, él empieza con una frase súper revolucionaria. Como dijo Emilio, Jesús era muy revolucionario. Para la época, acuérdense que en esa época ellos vivían en la religiosidad total y absoluta. Gracias, mi vida. Gracias. Los veo en HD ahora. Acuérdense que para esa época se vivía en una religiosidad súper cerrada, súper cerrada. Para ellos en esa época nadie podía decir que era hijo de Dios porque era una blasfemia. Y bueno, ustedes todos conocen la historia de Jesucristo, de qué fue lo que pasó con él y por qué lo perseguían tanto. Básicamente porque él decía ser hijo de Dios. Lo primero que nosotros vemos en ese pasaje, cuando el Señor dice Padre nuestro, y no es un detalle menor, que Él no dice Padre mío. El Señor Jesucristo no dice Padre mío que estás en los cielos. Él dice Padre nuestro. Desde el principio Jesús les enseñaba y les impartía la paternidad de Dios. Amén. Padre nuestro. Obviamente que eso escandalizaba a los fariseos, a los escribas, a los fariseos. Y ese mismo espíritu religioso que ellos tenían era lo que les impedía ver a Dios como Padre, como algo más que Dios. ¿Sí? Por eso ellos no podían tener esa relación que el resto de los discípulos después terminó teniendo con Papá Dios. ¿Sí? Ese espíritu de religiosidad fue lo que hizo que esas personas lo tengan a Jesús como un mentiroso, como un blasfemo. Amén. Acuérdense siempre de eso. Siempre, siempre. La religión no te permite ver a Dios como Padre. Por eso a Jesús no le gustaban los religiosos. Por eso Él peleaba mucho contra eso, contra la religión. Amén. Nunca dejen que ese espíritu religioso tome control de su mente,
porque primero los va a confundir acá. Y ya vamos a hablar de eso en otro taller. Pero acá, cuando se contaminó sonaste. El espíritu religioso siempre te va a hacer creer que vos no sos hijo. Va totalmente en contra de la paternidad de Dios. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 4. Vamos a ver, yo voy a poner acá en mi Biblia. Gálatas, capítulo 4. No sé si los chicos lo tienen ya ahí. ¿Ya está? Ok. Gálatas, capítulo 4, versículo 1, versión NBI. Exactamente. Si me aguardan un segundito. Ahí estamos. Vamos a leer. Dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada difiere de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Vamos a quedarnos un ratito ahí. Vamos a quedarnos un ratito en ese versículo. Escuchen lo que dice. Mientras el heredero es menor de edad, en nada difiere de un esclavo. ¿A qué se refiere la Biblia cuando nos dice menor de edad? Básicamente se refiere a la inmadurez en nosotros. La versión Reina Valera dice, el niño, por cuanto es niño, en nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todo. Cuando el Espíritu Santo nos habla de niños en lo espiritual. ¿A cuánto les pasó que cuando eran nuevitos o recién convertidos, metían la pata con la Biblia cada 2 por 3? Olvídate. ¿A quién no le pasó de meter, no sé, a Jesús en el foso de los leones? Uy, por Dios, qué metepata que era uno cuando era chiquito espiritual, ¿no? Cuando era niño espiritual. Pero ese tipo de cosas son errores que uno los comete precisamente porque es niño y está aprendiendo. El Señor no se refiere a esa clase de niños o a esa clase de errores. El Señor se refiere a una inmadurez en nuestro carácter. Cuando el Señor habla de niños espirituales en cuanto al carácter. Yo les prometo que yo no sabía lo que iba a predicar mi esposo y yo no iba a predicarles de esto. Así que fíjense cómo el Señor todo lo ensambla como Él quiere. Habla de una inmadurez en el carácter. Nosotros tenemos que tener carácter de hijo para ser hijos de Dios. Amén. Si somos inmaduros, no se va a poder cumplir la palabra en nosotros. Y les vuelvo a repetir, yo no le estoy hablando de la inmadurez desde el punto de vista de la experiencia con la palabra o de cuánto vos sepas de la Biblia. Yo te estoy hablando desde el punto de vista de tu carácter. Inmadurez espiritual, cuando tu líder te dice, no te sientes ahí, pero ¿por qué no me puedo sentar acá? ¿Y por qué ese lugar está reservado para fulana, fulano? Bueno, pero hubieran llegado más temprano si se querían sentar primeros. Acá no pasa. En el Chaco no va a pasar eso. Carácter. Carácter para poder recibir una corrección cuando uno está haciendo algo mal. Nosotros somos partidarios de que yo como líder, yo no le puedo elegir el novio a mis discípulas. Yo no puedo decirle a mi discípula, no me gusta tu... O sea, le puedo decir, no me gusta tu novio, pero... Ay, gloria a Dios que no me gusta su novio, pero recién ahora que lo pienso. Bueno, ustedes entendieron lo que yo les quise decir. Pero yo no le puedo decir,
no le puedo decir, no me gusta ese chico para vos. No es de Dios, tenés que dejarlo. Porque quizás la persona, qué sé yo, por obediencia, porque te digo porque ha pasado, pero allá, acá no. Igual capaz, o se separa del chico o de la chica y listo. Y capaz rompiste una relación que podía ser un plan de Dios o algo. Somos metepatas los líderes muchas veces. Entonces yo creo que tenemos que tener mucha prudencia a la hora de aconsejar a alguien, ¿sí? Pero si la persona no toma el consejo que vos le das, eso no la hace una persona rebelde. No vamos a confundir los tantos ahí porque si no es como que caemos nosotros en creernos que si no hacen lo que nosotros decimos son rebeldes. No, no es así. No es así. Vos no podés obligar a nadie a hacer nada, pero sí podés aconsejarle. Amén. Vos podés aconsejar a una persona con lo que tiene que hacer. El tema es que a veces la falta de madurez en nosotros, y hablo de los líderes, sé que hay muchos líderes acá, ¿verdad? Me levantan la mano, a ver, yo entonces les miro a la cara. A ver, allá arriba también hay. Sí, hay muchos líderes. Bueno, nosotros como líderes, me incluyo, a veces necesitamos también esa madurez espiritual para poder hablarle a nuestra gente sin manipular, como decía Emilio, sin manipular a una persona a tomar una decisión que puede ser una decisión personal suya, pero también como discípulos. ¿Cuántos discípulos hay acá? Todos, somos todos discípulos de alguien. O no, si no tenés un líder, te invito a que tengas un líder, está buenísimo. Todos tenemos una autoridad, amén. Y a veces también nuestra inmadurez o nuestra falta de carácter como discípulos nos lleva a tomar decisiones equivocadas que quizás si nosotros hubiésemos dicho, che, ay, ¿será que mínimo lo voy a orar? Mínimo lo voy a orar y lo voy a pensar y bueno, después vemos a ver qué pasa. Cuando tomamos decisiones inmaduras, cuando tomamos decisiones en el enojo o tomamos una mala decisión, como decía mi esposo hoy, nos metemos en un plano que parece un proceso, pero que no es un proceso en realidad, es una consecuencia de una mala decisión que tomamos. Eso demuestra inmadurez en nosotros. Por más hija de Dios que yo sea, por más hija, el Señor no puede darme ciertas cosas a mí porque todavía soy inmadura. Yo siempre pongo un ejemplo. Nosotros tenemos 4 hijas. La más chica tiene 11 años. ¿Cuántos de ustedes, aunque pudieran, aunque tuvieran los recursos económicos para hacerlo, le darían una moto a una criatura de 11 años? Levántenme la mano. ¿Cuántos de ustedes lo harían? El inconsciente que lo haría me levanta la mano anoche. Ninguno en su sano juicio, por una cuestión de sentido común. ¿Por qué no le darías? Si tenés la plata para comprar, ¿por qué no le darías? Porque es un niño. Es un niño, no lo va a poder manejar. Lo más probable es que baje de la vereda y antes de salir a la calle se estrelle contra el poste de luz. Porque es un niño, es una niña. Aunque yo pueda dárselo, no se lo puedo dar. Vamos a suponer, padres de familia, con empresa millonaria. ¿Vos le darías, si fueras padre de familia y tuvieras una empresa millonaria, vos le darías a tus hijos de 10, 11 años a que manejen las finanzas de tu empresa? No. Por una sencilla razón, son niños. No tienen esa capacidad que tiene un adulto, que tiene una persona madura, de poder manejar algo que no le da la edad. Porque es sencillo, no te da la edad. No te da la capacidad mental, no tenés noción, no tenés conciencia del peligro. ¿Vieron que los chicos chiquitos no tienen conciencia del peligro? Ellos se mandan nomás.
Capaz va a estar colgado de allá del balcón, así, la criatura jugando y el otro tratando de empujarle, porque ellos no tienen conciencia del peligro. ¿Es así o no? Los que son padres me van a recontra dar la razón. ¿Sí? Ellos no tienen conciencia del peligro. Y muchas veces nosotros somos como esos niños. Y sabiendo que somos hijos del dueño de todo, porque ahí sí que sacamos chapa. Mi papá es el dueño del oro y de la plata. El Señor, Él es mi papá y me puede dar todo. Amén, por supuesto que Él te puede dar todo. Pero por cuanto sos un niño, no diferís en nada de un esclavo. Fíjense la comparación que hace el Señor. Si ustedes conocen algo de cómo era en esa época, los esclavos no tenían, ni siquiera cobraban un salario. Porque una cosa era ser empleado, ser un asalariado, como dice la Biblia, y otra cosa era ser un esclavo. El esclavo solo recibía comida, nada más. Nada más que comida. Amén. Entonces, aunque vos sepas que sos un hijo de Dios, porque tenés el Espíritu Santo que te da testimonio de que sos hijo, mientras no madures en tu carácter, va a ser imposible que vos recibas todo lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Amén. Y porque yo sé que muchos se estarán preguntando, ¿y qué tiene que ver esto con la resistencia? O sea, ¿qué le pasa a esta piba? No tiene nada. Ay, piba, me dije, ay, qué divina ella. 43 nomás tengo, apenas. Una piba. ¿Ah? ¿Hay algún cuarentón acá? Por favor, que alguien levante la mano. Te amo, las amo. Ay, sí, no estoy sola. Che, bien ahí que se animaron a levantar la mano. Bueno, los cuarentones también podemos ser niños. También podemos ser niños. ¿Sí? La edad no condiciona tu madurez espiritual. Vos podés ser una persona chiquita. Conozco adolescentes de 14, 15 años que tienen una madurez espiritual. Que vos te ponés a hablar con esos chicos y vos decís, por favor, orame. Te juro, o sea, impartime esa sabiduría que vos tenés. Amén. Entonces, no tiene nada que ver con la edad. No tiene nada que ver con la edad. Habemos personas grandes que también podemos ser niños espirituales y que por un tiempo está bueno ser un niño espiritual, porque hay algo que tienen los niños y que es inocencia. Y esa es la parte que nosotros no tenemos que perder. No tenemos que dejar de ser nunca como niños. Que no es lo mismo que ser niños. Como niños. Esa parte que tienen los niñitos de inocencia, de pureza, esa es la que no tenemos que perder nosotros. Y a veces pasa que en el proceso de maduración de nuestro carácter y de nuestro espíritu, en ese proceso de maduración perdemos la inocencia, perdemos la pureza y muchas veces perdemos la santidad. Y la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, no confundamos la madurez con perder la santidad y perder la inocencia, porque ahí sí que hasta la salvación la podemos perder. Amén. ¿Seguimos? Acompáñenme a Romanos 8, capítulo 2. Capítulo 8, versículo 2. Dice la palabra de Dios. Pues por medio de la ley del Espíritu de vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no puede librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso, Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios el pecado en la naturaleza humana, a fin
de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Una cosa que te va a hacer darte cuenta a vos qué tan maduro espiritual estás siendo, es que tus ojos ya no van a estar tan fijados en lo natural, en lo de acá abajito, en si comemos arroz o comemos carne. Como decía Emilio, abrís la heladera. En el nombre de Jesús, y abrila, y ahí les... No, cuando vos tenés tus ojos espirituales maduros, cuando vos espiritualmente estás dejando de ser un niño que no se te puede confiar nada, vos te das cuenta porque dejás de mirar lo natural. Empezás a mirar las cosas con otros ojos, sin perder la inocencia, sin perder esa pureza de los niños. Empezás a poner tus ojos en otras cosas espirituales más altas, pero como seguís siendo la niña de sus ojos, la nena o el nene de papá, Dios, no perdés esa inocencia, y cuando las cosas no pasan, porque no es el tiempo, vos no sos de esos niños berrinchudos que le reclaman a papá, ¿por qué no? Porque como estás madurando, estás creciendo y tenés tus ojos puestos en Jesús y menos en lo natural, tenés esa capacidad de resistir un poquito más. Y decís, bueno, si no es hoy, será mañana. Y si no es mañana, y será pasado. Y si no, cuando sea que tenga que ser. Pero va a ser, porque yo sé quién es mi papá. Y yo sé que si no lo estoy recibiendo ahora, es porque seguramente no estoy preparado. El día que nosotros tengamos la capacidad, y realmente cuesta, la verdad que cuesta, pero está bueno cuando llegamos a ese nivel de decir, bueno, Señor, si no me diste ese trabajo, seguramente alguno mejor tenés. Y vos ves a tus hijos que tienen hambre, y tenés que tener, tenés que tener fe para decir eso. Tenés que tener tu fe madura y consolidada como para poder mirar lo natural y decir, y levanta tu vista. No es fácil, porque cada uno de nosotros pasamos diferentes situaciones. Seguramente si yo me pongo a preguntarle uno por uno, tendrán testimonios de vida o de cosas que quizás le pasaron, que les afectaron, todos diferentes. Algunos más fuertes, otros menos fuertes. Algunos más pesados, otros menos pesados. ¿Cuántos pasaron por procesos difíciles o dolorosos? Amén. Todos. El tema es cómo lo resolviste. ¿Cómo llevaste adelante esa situación? ¿La llevaste como un hijo de Dios maduro, en quien el Señor puede confiar y puede decir, este está listo, este pasó la prueba? Hay algo que me enseñó la primer líder que yo tuve, que hasta el día de hoy lo tengo acá. Lección no aprendida, lección repetida. ¿Es así o no? Lección no aprendida, lección repetida. Hasta que aprendas. Hasta que aprendas. Hasta que apruebes. Para eso necesitamos madurez. Necesitamos madurez para aceptar la corrección. Vuelvo a hacer hincapié en esto. Esa es la diferencia entre un hijo maduro y un hijo inmaduro. El hijo que todavía no está maduro no acepta la corrección bajo ningún punto de vista. No acepta la corrección. A nosotros nos ha pasado que hace bastantes años atrás, bueno, tampoco bastante, pero ponele, qué sé yo, 6, 7 años atrás, llega a nuestro ministerio un matrimonio de personas adultas, tan adultos que yo a este señor yo le digo viejo,
obviamente de cariño, no de manera agresiva, pero él es el viejo, él sabe. Hola viejo, hola vieja. Bueno, la esposa de él falleció, se la llevó el Señor, utilizó el COVID para llevarla con él. Así que él quedó solito. Y vos sabés que cuando ellos recién llegaron a nuestro ministerio, el pastor Fabián le cuenta a Emilio, que dice que Osvaldo se llama, Osvaldo habló con él, creo que tiene como 71 años ya el viejo ahora, habló con él y le dijo, perdón, no, por favor, que no se malinterprete, pero realmente este hombre, ¿viste esos porteños fanfarrones que se la saben todas? Es que el viejo, y entró Divine él a la iglesia y lo agarró el pastor Fabián, track, y le dice, mira, lo único que yo te voy a pedir, no me pongas a ningún pibito de líder, ¿eh? Le dijo, bueno, le dijo el Fabián. ¿Qué hizo? Se lo ensartó al Emilio de líder. O sea, porteño, fanfarroncísimo como él solo, se las sabía todas, todos los años encima, toda la experiencia encima. Miss Mundo era el tipo. Pero ya venía de otra congregación, por lo tanto él era diácono en otra congregación, pero cuando llegó acá, llegó con nosotros, ¿sabes lo que fue? La lima de pulir que fue Emilio para ese hombre y ese hombre para Emilio. Porque claro, cuando se vieron, cuando se encontraron, cuando el pastor Fabián se lo presenta, vení, yo te voy a presentar al que va a ser tu líder, le dice. Y aparece ahí, carita de pan, el Emi. Él es Emilio, Osvaldo, él te va a atender. Y se dio vuelta y se fue. El viejo siempre cuenta que él lo miró y el Emi, viste que él es re amor y ternura, vino y lo abrazó. Hola, Dios le bendiga y no sé qué. Y él siempre cuenta que ese abrazo fue más que suficiente para saber que ahí había algo y que él era la persona correcta. Pero lo primero que él nos confesó a nosotros fue que cuando él le había dicho al pastor Fabián, no me pongas ningún pibito a atenderme, era porque él tenía la idea de que como él ya era un tipo grande, con mucha calle, como decía él, con toda la vida encima, ¿qué me puede enseñar este pibe a mí? ¿Qué me puede enseñar este a mí? Diácono en la otra iglesia. ¿Cuántos años tenés, pibe? 31 años. ¿Qué me podés enseñar vos a mí? La madurez espiritual de una persona no está condicionada por la edad. Yo no les puedo explicar cómo lo teníamos al viejo, pero mirá, de un lado para el otro, era una cosa, él hasta el día de hoy siempre dice, que el Señor le dio vuelta a la vida, porque no era lo que él esperaba en realidad. Pero tuvo su tiempo de niño, siendo un hombre tan grande, ¡ay, tan grande! Mira si llega a estar escuchando, viejo, ¡mua! Si estás escuchando, si estás viendo esto, debe estar conectado. Tuvo esa etapa de volver a ser un niño en lo espiritual. Él era un niño espiritual. A pesar de que era casi arcángel y querubín en la otra iglesia, evidentemente había cosas en su corazón que todavía lo hacían ser un niño. Mañoso, caprichoso, berrinchudo, desobediente. Todo lo que vos se te ocurra que te pueda hacer un discípulo, bueno, eso. Pero bueno salió el viejo, che. Y con el tiempo, el Espíritu Santo fue procesando su obediencia, fue procesando su carácter y lo hizo a él una persona madura espiritualmente.
¿Y saben por qué les cuento esto? Porque ese hombre es el fiel testimonio de lo que es un hijo de Dios en todas las etapas, desde ser un niñito malcriado y berrinchudo hasta ser un hombre de Dios, con todas las letras. Ellos tampoco tenían ni para el chicle ni para el Mento Plus, como dice mi hermano, cuando él era un niño espiritual. Les iba mal en su empresa. Tenían la familia totalmente destruida. Él no se podía bajar de ese pony en el que estaba subido de acá no me baja nadie. Pero cuando llega el Señor a tu vida, hace lo que Él quiere. Hace lo que Él quiere. Y si te tiene que bajar de un ondazo para moldearte de cero y hacerte de nuevo, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Cuando Él empezó a entrar en este proceso de obediencia, cuando se empezó a meter con la palabra, se empezó a meter con el Espíritu Santo, empezó a morir Él para dejar que el Espíritu Santo crezca. Es impresionante cómo le cambió la vida a esa familia. Económicamente, yo no les puedo explicar en el nivel en el que están. De no tener para comer literal, porque nosotros por lo menos arroz teníamos. Ellos ni eso. Hoy manejan una empresa millonaria. Y yo les estoy hablando de 5 años atrás. No les estoy hablando de hace 20 años de laburo, del viejo remándola y bueno, por fin. No, 5 años. 5 años de entrar en un proceso de querer madurar espiritualmente. ¿Saben para qué? Para poder recibir la herencia que como hijos de Dios nos pertenece. A veces queremos reclamarle cosas al Señor, pero no tenemos el carácter para recibir lo grande que Él tiene. Vos imaginate, Catalá se hizo re el vivo y se quedó allá adentro. No vino a dar la cara acá. Mirá, ahí tenemos. Me re vivo ese. Bueno, no importa. Después vamos a hablar en casa con él. Ah, mentira. A nosotros nos pasó algo con respecto a esto de la madurez. Teníamos una casa en Barranqueras, allá en el Chaco. Y bueno, se dio la oportunidad de poder vender la casa para poder irnos a un lugar mejor y qué sé yo. Resulta que nos ofrecían un monto, les hablo hace mucho, era creo que ponerle 800.000 pesos, era una millonada en esa época. Bueno, re felices porque uno sobre otro así, qué gloria a Dios, lo primero, ¿viste? Porque cuando las cosas te salen bien, gloria a Dios. Ajá. Y yo como buena esposa le bajé de un ondazo. Feliz vino él porque él iba a vender la casa a 800.000 pesos. Y le digo, mi amor, te hago una pregunta, le digo. ¿Vos estás dispuesto a diezmar 80.000 pesos de la venta de la casa? Y sí. Yo soy re mano suelta con el diezmo, la ofrenda, el pacto. Yo soy re mano larga. El hermano era madurito primero, ahora ya no, pero le trató el Señor. Le digo, vos acordás, vos estás todo gloria a Dios, pero 80.000 mangos tenés que diezmar, ¿eh? Porque ni creas que nos vamos a diezmar. No, y sí, vamos a orar. Vamos a orar. Si es la voluntad de Dios, se va a vender la casa. Le digo, ninguna posibilidad. La casa no se va a vender, se va a caer el negocio. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos el corazón preparado. No se va a vender. Porque Dios nos ama tanto que no nos va a dejar meter la pata de esa manera y acarrear semejante miseria a nuestra vida por robarle el diezmo a Dios. No lo va a permitir, no se va a vender la casa. No, yo estoy segura que no se va a vender la casa porque tenemos, perdón, voy a decir una palabra poco, no sé, tenemos caca en el corazón, le digo. Siento que tengo caca en el corazón, le decía, porque de verdad nos tembló la mano cuando pensamos. Les estoy hablando hace 7, 8 años atrás, 80.000 pesos era un platal. Bueno, hoy también, pero no es lo mismo que antes.
Es como que yo te diga, hoy tengo que diezmar 8 millones de pesos. ¿Cuántos diezmarían 8 millones de pesos? Tan igual que el Emilio cuando le dije lo de los 80.000. Bueno. No teníamos la madurez suficiente para que Dios derrame sobre nosotros la sobreabundancia. En esa época nosotros ya, gracias a Dios, habíamos pasado esa etapa del arroz. Y el Señor realmente nos estaba bendiciendo. Lindo, lindo. Estábamos viviendo cómodos, tranquilos. Pero definitivamente no estábamos maduros para recibir como hijos esa herencia. Porque la palabra de Dios acá me dice que por cuanto soy niña, no difiero en nada de un esclavo. Soy dueña de todo, pero no puedo disponer de mis bienes. Más adelante dice, voy a volver a Gálatas 4. Vamos a volver a Gálatas 4. Fíjense lo que dice. En el versículo 2 dice, al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Por más que vos le quieras caretear a Dios y hacerle creer que estás remaduro, hasta la fecha que tu padre diga que vos estás maduro, hasta esa fecha no va a llegar tu herencia. Perdón. Vos podés hacer todo lo que vos quieras, pero el que va a determinar tu madurez, el grado de madurez que hay en vos como para desatar la sobreabundancia, es papá. Es Él. El tema es que yo decido si quiero ponerle fichas al trabajo de madurar espiritualmente, sometiéndome a la autoridad, sujetando mi carne, metiéndome con la palabra, metiéndome con el Espíritu Santo, conociendo el corazón de Dios como papá. Cuando el Señor ve esa actitud en nosotros, ahí es cuando Él dice, ahora sí, mira cómo creció mi nenito, mi nenita, ay, está tan grande. Porque ¿sabes qué? Para papá, Dios, nosotros nunca vamos a dejar de ser la niña de sus ojos. Nunca. Nunca. Aunque tengamos 100 años. Aunque seamos súper maduros. Pastores, evangelista, maestro, arcángel, querubín. Siempre vamos a ser la niña de sus ojos. Siempre. Pero eso no depende de mi madurez espiritual. Yo puedo ser una persona, vos podés ser una persona súper madura espiritualmente y seguir siendo un niño, seguir teniendo esa pureza que el Señor necesita que nosotros tengamos. Amén. Dice, así también nosotros cuando éramos menores estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Amén. ¿Y cuántos hijos de Dios, niños, hay acá? Gloria a Dios por los que reconocen que todavía son niños. Ponete las pilas. Ponete las pilas. Porque si no te vas a quedar ahí. El Señor tiene tanto para nosotros. Y a veces, ¿sabes qué? Nos la pasamos resistiendo. Por falta de madurez espiritual me la paso resistiendo los ataques, los golpes.
Y resisto, y resisto, y resisto. Y gloria a Dios por resistir. Porque si tenés un corazón rendido a Dios, aunque no te dé el carácter, el Señor te va a dar la capacidad de resistir. Muchas veces golpes, dolores, fracasos. Él te va a dar esa capacidad de resistir. Pero no está bueno pasarse la vida resistiendo los problemas. ¿Vieron esa gente que no puede salir nunca de los ciclos? Y resisten y vos decís, güey, le pasó de todo, como le pasaba a Osvaldo. Güey, este viejo, Dios mío, viejo, te pasó de todo, le decía yo. Sí, líder. Y claro, porque la palabra de Dios dice que a los hijos de Dios el maligno no los toca. Dios te está cuidando, te está guardando, estás resistiendo, estás ahí aguantando. No, no es manera de vivir la vida cristiana. ¿Saben cuál es la mejor manera de resistir? Por la palabra, la mejor manera de resistir es someterte a Dios. ¿Someterte a Dios te hace madurar? La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Vos no tenés que pelear con Satanás. Vos tenés que más vale pelear con vos mismo para someter tu carne. La peor lucha que nosotros tenemos no es con el diablo. Ese está vencido, pobrecito. La peor lucha que yo tengo la tengo conmigo misma. Con mi carne, con mi inmadurez, con la imprudencia. Esa es la peor lucha que los hijos de Dios podemos tener con uno mismo. Necesitamos aprender a resistir, chicos. Y no hay otra manera de resistir que teniendo bien en claro nuestra posición de hijos de Dios, porque recibimos a su Espíritu Santo, recibimos el Espíritu de Cristo y según la palabra dice que ustedes ya son hijos de Dios. Dice en el versículo 6, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino que eres hijo. Y como hijo, Dios te ha hecho también heredero. Heredero. ¿Alguno está recansado de luchar y luchar y luchar y luchar y ves que no se da? ¿A alguno le pasa acá? Yo levanto mis manos, mis pies, todo. Porque la hemos remado y remado y remado y remado. Claro, el tema es que soy un niño. Pero soy hija. Sí, soy hija. ¿Tenés en clara tu identidad de hijo de Dios? Madurá. Madurá. Yo sé que duele, yo sé que cuesta, yo sé que no es fácil, yo sé que no es placentero muchas veces. Pero nadie que no sea hijo se puede someter a Dios. Nadie que no sea hijo se puede someter a Dios. Y muchas veces el diablo te miente haciéndote creer que porque sos hijo te mereces todo. No es cierto. No nos merecemos todo por ser hijos. Él nos da porque le place. Entonces no nos subamos a ese caballo, porque nos va a llevar a cabalgar por lugares donde no está bueno. Nunca te subas a ese caballo de, discúlpame. Sí está bueno creértela como hijo, pero por supuesto. ¿Sabes las veces que me ha tocado decir, ¿vos sabés quién soy yo? Yo no tengo problema, ¿eh? Mi esposo no me deja mentir. Yo no tengo problema. ¿Vos sabés, hija, de quién soy yo? Ay, discúlpame. Mi papá se va a encargar de vos.
Y de verdad se la entrego, ¿eh? Y que se arregle. Cuando vos sabés quién sos, ¡anga, Satanás! Pobrecito. Yo de vuelta te voy a molestar. ¿Lo puedes llamar a Emi, porfis? Realmente, chicos, cuando nosotros podemos descubrir la paternidad de Dios y se nos revela Dios como papá, podemos alcanzar cosas que quizás ni nosotros creíamos que podíamos alcanzar. Hay un último versículo bíblico que yo no se lo di a los chicos porque obviamente no estaba en mis planes, pero sí estaban los planes de él. Si me aguantan un segundito. 1 Corintios 13, les voy a leer. Porque cuando le pregunté al Señor, ¿cómo sé yo que soy un verdadero hijo? ¿Cómo hago para saber que soy hija? El Señor me habló con esta palabra. Y primero no lo entendí y después dije, wow. 1 Corintios 13. En el versículo 4, el Señor describe cómo es un hijo de Dios. ¿Cómo debería ser un hijo de Dios? Después van a entender por qué les digo que, ay, no te puedo creer, está el versículo. Qué copado, qué rápido los chicos. Escuchen lo que dice el Señor. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Díganme si así no es Jesús. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llega lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Si vos no tenés el amor de Dios, no puedes ser un hijo de Dios. Y tenés que tener amor para poder perdonar las cosas difíciles que te pasan. Tenés que tener amor para poder mirar al violador de tus hijos a la cara y decirle, te perdono y oro por vos, de verdad. Tenés que tener amor para poder decirle a una persona que te estafó, te perdono, porque mi papá me perdonó a mí. Porque el Espíritu Santo me llenó de amor y hoy yo soy esto que dice la Biblia. Yo puedo decir que soy hija cuando yo tengo el amor de Dios en mí. Si no, no. Vos podés ser re maduro y merecerte todas las bendiciones. Y el Señor te las va a dar. ¿Sabes por qué? Porque Él no puede ir contra su palabra.
Pero como dijo mi esposo hoy, esto de verdad que me pegó acá. Yo prefiero quedarme con el que bendice y no con la bendición. Yo lo quiero a mi papá. Yo lo quiero a mi papá. Si ustedes pueden encontrar a Dios como papá, van a poder resistir todo. Va a venir COVID, va a venir inflación, va a venir dólar, va a venir euro, va a venir lo que sea. Pero vos estás en los brazos de papá, no te puede pasar nada. No te puede pasar nada. No te puede tocar nada. Porque Él es el que pelea por vos y para vos. No, claro, pero lo que pasa es que yo re Peckerman soy. Quédate tranquilo que yo también. No hay diferencia entre el pecado de un violador y entre mi pecado de mal pensamiento. No hay diferencia para Dios. La diferencia la hace que yo soy hija. Y que mi papá cuando me mira a mí no mira mi pecado. La Biblia dice que por amor a Él mismo, Él no se acuerda de mis rebeliones y de mis pecados. Chicos, ¿ustedes quieren resistir realmente? Ustedes no tienen una idea las cosas que todavía les faltan por vivir. Tengo 43 años y hemos pasado con mi esposo y yo personalmente por todo lo que te imagines. Por todo lo que te imagines. Y acá estoy. Pero ¿saben qué? Yo no estoy así. Yo tengo quien pelee por mí. Mi papá. El diablo sabe que para tocarme a mí, primero le tiene que pedir permiso a mi papá. Como lo hizo con Job. Nada de lo que pasa en la vida de un hijo de Dios pasa porque sí. Pasa porque papá lo permite. Y vos me vas a decir, ¿cómo me vas a decir que Dios permitió que violen a mi hijo, a mi hija? ¿Cómo me vas a decir que Dios permitió que me dejen en la calle? ¿Cómo me vas a decir que Dios permitió que me echen del trabajo y que mi familia quede sin su plato de comida como nos pasó a nosotros? Tranquilo, tranquilo. Tenemos un Dios muy grande. Tenemos un papá muy grande. Y la palabra de Dios dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y sus caminos son más altos que nuestros caminos. ¿Sabes por qué muchas veces no entendés por qué te pasan las cosas? Porque los caminos de Él están allá arriba. Los pensamientos de Él están altos. Y nosotros todavía estamos mirando acá lo natural, lo que tengo, lo que no tengo. Ay, mi cartera, ay, tengo, no tengo, mi heladera, el arrocito. Subí, metete en intimidad con Dios y subí alto, donde está Él. Pedile al Espíritu Santo que te lleve a las alturas. Vas a ver cómo desde lo alto, allá abajo tu problema es así de chiquitito. No tengas miedo. No tengan miedo. El Señor hoy me hacía sentir muy fuerte que hay personas que tienen mucho miedo. No tengan miedo. Yo sé que hay alguien especial
que está diciendo, güey, parece que para mí nomás, no sé a qué vino toda esta gente porque a mí nomás me están hablando. No tengas miedo. No tengan miedo de tomar decisiones, chicos. No tengan miedo, resistan. Pero resistan parados, firmes, en esa identidad de hijos, sabiendo que a los hijos el maligno no los toca. El diablo no puede tocar nada que Dios te haya entregado a vos en posesión. ¿Quieren ponerse de pie? Vamos a orar. Mi amor, ¿me podés ayudar, por favor? Yo sé que en este tiempo de pandemia han pasado muchas cosas que quizás para nosotros son malas, y otras personas que la pasaron peor dirán, tu problema no es nada al lado del mío. ¿Les pasó eso? ¿Les pasó de decir, bueno, qué pa' tu problemita? Bueno, no lo habrán dicho así porque ninguno habla como chaqueño, pero qué pa' tu problemita al lado del mío. Vos no sabés lo que me pasó a mí. Y siempre viene otro atrás, usted, ¿no? Papita para el loro. ¿Querés que te cuente lo que me pasó a mí? Si lo podés contar, si tenés la gracia de poder contarlo, es porque todavía estás vivo. Eso no te tumbó. Ya pasó. Ya pasó. Si lo podés contar, es porque todavía estás vivo. Esa situación no te mató. ¿Te desestabilizó? Probablemente. ¿Te hizo comer tierras? Probablemente. Pero de ahí el Señor te levanta. De ahí papá te levanta. Dice la palabra de Dios, si ustedes siendo malos padres saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo no les dará todas las cosas? Tenemos un papá bueno. Tenemos un papá bueno. Yo sé que muchas veces necesitamos cosas, pero yo te puedo asegurar que ninguna de esas cosas que vos necesitas suplantan al Espíritu Santo en tu vida. Cuando vos lo tenés al Espíritu Santo, vos lo tenés todo. Porque Él es el que pone en vos ese espíritu de hijo. Todos los que tienen miedo, hay personas que realmente tienen miedo, tienen temor por situaciones que están pasando, tienen temor de tomar decisiones y equivocarse. La palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor.